Hola estudiantes y bienvenidos a un nuevo encuentro con la biología. En esta oportunidad conoceremos los efectos que tiene el hombre sobre el medio ambiente, la contaminación, la lluvia ácida y el calentamiento global. Así que disfruta del siguiente material. Cuando el ser humano interactúa con un ecosistema, puede ocurrir que en su acción se produzcan alteraciones. El ambiente puede ser alterado naturalmente o artificialmente por variaciones importantes de sus condiciones normales. Si bien naturalmente puede producirse grandes desastres ecológicos, las actividades domésticas, económicas e industriales del ser humano constituyen la causa más importante del deterioro ambiental, al ocasionar efectos ecológicos adversos como el deterioro de la flora, la fauna y la alteración de las cadenas alimentarias, de los ciclos biogeoquímicos y de las características del suelo, aire, lagos, ríos y mares. Es así que dentro de las actividades humanas nocivas podemos encontrar la minería, que no solo deteriora el paisaje, sino que puede cambiarlo totalmente y ocasionar severos daños al ambiente. Otro puede ser las industrias, que estas son sumamente dañinas para el ambiente por las sustancias que liberan a la atmósfera, al agua y a los suelos. La agricultura es otra de las actividades humanas que puede ocasionar daño al ambiente. La tala de los bosques, las quemas para limpiar terreno, el abuso del cultivo o el uso de plaguicidas se traduce en un cero perjuicio para el ambiente. El uso de los suelos para el pastoreo intensivo del ganado vacuno puede acabar con la fertilidad de los suelos y convertirlos en suelos muy áridos. Otro de los aspectos es la construcción, y es que la tala indiscriminada de los bosques para la construcción de urbanizaciones, poblados o carreteras también ha afectado en gran medida los bosques y las extensas áreas boscosas de nuestro mundo. Además de un turismo de cuidado y el uso de las tierras cultivables para otros fines y la acumulación de basura pueden acabar con el equilibrio de los ecosistemas. Es así que esto nos lleva a la contaminación. Y es que existen tres tipos de agentes contaminantes, como son los físicos, los químicos y los biológicos. Dentro de los físicos encontramos la radiactividad, el calor o el ruido. Entre los químicos podemos nombrar los provenientes de las industrias químicas, como los plásticos y los minerales, y los biológicos son los desechos orgánicos y bacterias o microorganismos que pueden ser perjudiciales para los seres vivos. La contaminación del agua presenta unos contaminantes físicos como la radioactividad y la contaminación térmica, en donde, por ejemplo, la contaminación térmica es la procedente de la utilización de las aguas como refrigerantes en las industrias térmicas o de las turbinas de los embalses, que afecta la duración de los ciclos de crecimiento y reproducción de algunas especies. En tanto, la radioactividad, procedente de las fuentes naturales como rayos cósmicos, suelos, entre otros, o actividades humanas, estas se acumulan en los fondos de los embalses y fondos oceánicos y son mutagénicos y tienen efectos cancerígenos. Los contaminantes biológicos del agua son desechos orgánicos, tales como materia fecal, restos de alimentos, desechos industriales, que llegan a las aguas provenientes de las ciudades, las granjas, las industrias de alimentos, etc. La mayoría de los desechos orgánicos de tipo biológico son biodegradables, es decir, pueden ser descompuestos por bacterias. No obstante, estos desechos son muy perjudiciales para nuestra salud. Algunos de estos desechos pueden contener bacterias, virus, protozoos o gusanos, y entre las bacterias caliciformes pueden dar la fiebre tifoidea, cólera, gastroenteritis, las conjuntivitis. Virus pueden contener o pueden producir hepatitis, la polio, y protozoos pueden producir amibiasis, entre otras enfermedades. Entre los contaminantes químicos del agua son compuestos químicos que pueden llegar a las aguas como resultado de las actividades domésticas, industriales o agropecuarias. Entre los compuestos orgánicos tenemos los hidrocarburos derivados del petróleo, compuestos sintéticos creados por los seres humanos, así como también plaguicidas, disolventes industriales, aceites, detergentes y plásticos.
Entre las sustancias inorgánicas tenemos sales de metales, de mercurio y de arsénicos, ácidos y otras sustancias que pueden afectar de manera significativa el agua. Sin embargo, no solamente contaminamos el agua, también contaminamos los suelos con desechos industriales, forestales, domésticos y agrícolas. La explotación forestal, la tala indiscriminada de árboles, es dañina para los suelos, ya que los expone a la acción erosiva del viento y del agua, lo que los convierte en tierras muy estériles. Igualmente, los desechos domésticos, los residuos alimenticios, los restos de metales, vidrios, plásticos, maderas, papeles, todo eso que desechamos en nuestras casas, al ser arrojado al suelo, lo contamina y alteran su composición. Desechos industriales, que son producto de las sustancias químicas producidas por las industrias, dañan la calidad del suelo. Son especialmente problemáticos los subproductores de la minería, de la metalurgia y de las actividades petroleras. Pero uno de los contaminantes o de las acciones que contaminan más el ambiente y son más perjudiciales es la contaminación del aire. Entre ellas tenemos el smog, que es una especie de velo de gaseoso que a veces cubre nuestras ciudades y que produce por la presencia de sustancias contaminantes provenientes de la calefacción doméstica, el transporte público y privado y las actividades industriales y de combustión incompletas de carburantes fósiles. Como resultado de los procesos de combustión del carbono, la madera, el gas metano, los desechos derivados del petróleo, que se liberan al aire con pequeños gases y pequeñas partículas sólidas que se mezclan con los gases atmosféricos, tenemos la lluvia ácida. Y es que la lluvia ácida es un fenómeno que se produce por la presencia de ácidos en las precipitaciones. Estos ácidos se producen en la atmósfera por la reacción entre el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno con el agua de la lluvia. Asimismo, tenemos el efecto invernadero, y este se llama así por el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra y de la parte más baja de la atmósfera. Se origina por la dificultad de expandirse el calor en forma natural hacia la zona más alta, debido a la capa de gases contaminantes que le impide poder acceder a estas zonas mucho más altas. El dióxido de carbono es uno de los gases responsables de este efecto. Y es así que se produce el calentamiento global. Y una de las acciones más significativas de la contaminación del aire es el deterioro de la capa de ozono. Presente en las capas superiores de la atmósfera, el ozono nos protege de las radiaciones solares dañinas. Unas sustancias que se utilizan como propulsante en aerosoles y en la tecnología de la refrigeración de nombre clorofluorocarbonos aceleran el proceso de descomposición del ozono y dificultan su regeneración. Pregunto, ¿qué energía renovable utilizarías o propondrías para ser utilizada en nuestra ciudad y así hacer de esta una ciudad mucho más verde y ecológica? Nos vemos en nuestro próximo encuentro.